Capítulo 24. En aquellos momentos me encontraba en una situación tan desesperada que no podía desarrollar un solo pensamiento. Únicamente el deseo de venganza me permitía controlarme y me daba la fuerza suficiente para modelar mis sentimientos. Me volví calculador y mantuve la más completa tranquilidad en momentos en los que anteriormente el delirio e incluso la muerte hubieran acabado conmigo. La primera idea que me asaltó fue abandonar mi país natal para siempre, puesto que la tierra me había sido tan querida en momentos de felicidad. Se me antojaba odiosa en aquellos instantes de dolor e impotencia. Siguiendo mi idea, conseguí algún dinero y llevándome también las joyas de mi madre, me marché a Ginebra. Así fue como empezó un peregrinar que solo se verá interrumpido por la muerte. He recorrido una gran parte del globo, padeciendo todos los contratiempos que sufren los viajeros al recorrer países salvajes y yermos desiertos. No sé cómo he logrado sobrevivir, pero me he visto obligado a pasar los días enteros en cualquier rincón, soportando el agotamiento, clamando al cielo para que me concediera la muerte y recuperándome apenas con la idea de la venganza, de la que solo la muerte de mi enemigo podrá darme sosiego. Lo primero que hice al abandonar Ginebra fue averiguar todo lo que pude sobre el itinerario del monstruo, pero parecía no seguir un plan trazado con premeditación, por lo que tuve que perder horas y horas buscando en la ciudad, indeciso ante el camino que debía seguir. Una noche andaba preocupado por mis pesquisas que encontré a las puertas del cementerio donde reposaban los restos de Elizabeth, William y mi propio padre. Entré y me acerqué al panteón donde estaban sus ataúdes. Todo permanecía en el absoluto silencio, y tan solo la brisa que hacía oscilar las hojas lo turbaba. La oscuridad era impenetrable y hubiera impresionado aún a la persona menos influenciable. Parecía que las almas de los muertos vagaban por todo el recinto, proyectando sus sombras invisibles, que sin embargo no por ello dejaban de hacer notar su presencia a quien acudiera a llorar a sus muertos. En un principio me invadió el dolor, pero con la rapidez de una chispa prendió en mi oído un profundo deseo de venganza, todavía más violento que el sentido anteriormente. Aquellos a quienes amaba habían muerto y yo todavía vivía, lo mismo que el malvado ser que los había asesinado. Lo único que daba un soplo de vida a mi persona era pensar que debía destruirlo y vengar así su crimen. Esta era la única razón por la cual debía seguir arrastrando mi vil existencia. Me arrodillé ante la tumba de mis familiares y, sacudiendo por un temblor, exclamé: por la tierra sagrada sobre la que me arrodillo, por las almas que flotan a mi alrededor, por el dolor y pesadumbre que me roe las entrañas, y también por ti, oh noche impenetrable, así como los espíritus que llenan tus tinieblas. Juro perseguir al demoníaco monstruo que causó tan inmensa desgracia, hasta uno de los dos perezcamos en el mortal combate. Este será el único propósito y el fin exclusivo de mi miserable existencia, lo único que me permitía ver el sol y dejar mis huellas en la hierba. Espíritus de mis queridos muertos, los llamo. Vengan, ayúdenme en mi propósito y guíenme en el camino que he de recorrer. Que el maldito infernal ser beba hasta el fondo la copa del dolor. Que padezca conmigo la desesperación que me atormenta. Empecé diciendo este juramento con un solemne y un temor reverente. Casi me persuadieron de estar asistiendo por los espíritus de aquellos seres tan queridos para mí, a quienes había invocado creyendo que aprobarían mi resolución. Pero pronto la cólera se apoderó de mí, y al final mis palabras eran un grito de ira. Entonces, en medio de la noche callada, estalló una infernal carcajada que resonó en mis oídos, repetida por el eco de las montañas, haciéndome creer que todo el infierno se burlaba de mí. Frenético como estaba de terror, faltó poco para que pusiera fin a mi vida, pero el juramento pronunciado momentos antes, así como el convencimiento de que había sido escuchado,
fueron las causas de que no lo hiciera y de que me sintiera animado por el deseo de venganza. El eco de la carcajada fue perdiendo su intensidad y entonces oí la voz aborrecible que tanto conocía. Estoy satisfecho, desdichado, dijo. Has decidido vivir y esto me llena de satisfacción. Me precipité hacia el lugar donde parecían provenir aquellas palabras con el deseo de atacar al monstruo, pero bajo la luz de la luna pude ver cómo desaparecía su horrible figura entre los árboles, a una velocidad que no tenía nada de humano. Lo perseguí durante los últimos meses. Esa ha sido mi única preocupación. Me he tenido que guiar por los ligeros rastros que iba dejando en su ruta, y he seguido todos los recovecos del rodano, sin poder darle alcance. Llegué hasta el azul Mediterráneo, donde por una extraña casualidad lo vi subirse en un barco listo para zarpar hacia el Mar Negro, y aunque no pude obtener el pasaje en el navío, él consiguió escapar sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. En vano he recorrido incluso las salvajes zonas de Rusia y Tartaria, unas veces obteniendo información de los horrorizados campesinos que lo habían visto y otras de las señales que él mismo dejaba para que yo no perdiera su rastro. Debe temer que me abandone la esperanza de encontrarlo y ponga fin a mi existencia. Luego, con el comienzo de las nieves, me fue más fácil seguirlo, pues sus enormes huellas quedaban bien marcadas en la blanca superficie del suelo. Tú que te encuentras al comienzo de la vida, ignoras todavía los contratiempos que ésta ofrece y no puede comprender el calibre de sus sufrimientos. El frío, el hambre y la sed han sido las penalidades menos importantes de todas las que he tenido que pasar. Sobre mí cuelga la maldición de un espíritu infernal, pero también cuento con un espíritu del bien que me sigue constantemente y que cuando mis sufrimientos o la penuria son mayores, se me aparece de improviso para salvarme de dificultades en apariencia imposibles. Muchas veces he caído vencido por el hambre y ya me disponía a ceder cuando en mitad de un desierto se preparaba para mí algún alimento que me permitiría proseguir la búsqueda. Lo que encontraba en tales casos era el producto de la miseria, lo mismo que comían los campesinos del país donde me hallaba, pero nunca dudé de que fuera el espíritu del bien quien había puesto aquello en mi camino. En otras ocasiones, cuando la tierra se agrietaba a causa de una pertinaz sequía y mis labios ardían sedientos, una nube cruzaba el cielo derramando algunas pocas gotas de lluvia que bastaban para rehacerme. En mi incansable persecución, procuraba avanzar por el curso de los ríos, siempre que ello me era posible. Pero el monstruo sabía que aquellos eran los lugares más habitados por los hombres y se obstinaba en eludirlos. Me hacía seguirlo por zonas en las que la vida humana era escasa o no existía siquiera, por lo que yo me veía obligado a alimentarme solo con lo que me proporcionaban las bestias que aparecían en mi camino. A veces con el dinero del cual disponía podía ganarme la ayuda de los naturales del país, y otras veces cazaba alguna bestia en el bosque y la llevaba conmigo para dejársela a cambio del fuego, los utensilios y demás cosas que ellos me habían prestado para cocinar. La vida que llevaba me resultaba totalmente odiosa y los únicos momentos de respiro que disfrutaba me los daba el sueño. Con qué frecuencia, agotado por el esfuerzo, caía en hermosos sueños que me concedían ilusiones de felicidad. Eran los espíritus protectores quienes me proporcionaban aquellos sueños, que a veces duraban horas y que me daban fuerza para seguir adelante. Si no hubiera tenido momentos como estos, habría sucumbido por los padecimientos. Durante el día, la esperanza del reposo me mantenía firme, pues sabía que cuando cayera la noche iba a ver a mis amigos.
a mi dulce esposa y a mi hermoso país. Veía también la serena figura de mi padre, oía la cálida voz de Elizabeth y podía contemplar a Clerval, lleno de juventud y de vida. Hubo veces en que, agotado por las dificultades del camino, logré hacerme creer a mí mismo que había llegado a la noche y dormí soñando que estaba en los brazos de mis amigos. Qué tierna y desesperadamente los quería. Con qué pasión me aferraba a sus imágenes tan amadas por mí que en ocasiones, incluso estando despierto, se me aparecían como si aún vivieran. En tales instantes mi venganza perdía virulencia y solo seguía mi camino impulsado por el deber que el cielo me había impuesto, moviéndome por un poder desconocido como un muñeco impulsado por una oscura fuerza que salía de mi alma. No sé cuáles eran los sentimientos del monstruo al que perseguía, pero en ocasiones me dejaba mensajes escritos en las cortezas de los árboles o en las rocas que me servían de guía y alimentaban aún más mi furia. Por ejemplo, una de las inscripciones aparecían con toda nitidez estas palabras: mi reinado no ha terminado aún, vives y mi poder sobre ti es total y absoluto. Sigue mis pasos. Voy en busca de los eternos hielos del norte, donde sufrirás el tormento del frío y los hielos que a mí me dejan impasible. Si te apresuras, a poca distancia de aquí encontrarás una liebre muerta. Sacía tu hambre con ella y repon tus fuerzas. Aún tenemos que luchar por nuestras vidas y todavía han de transcurrir muchísimas horas de penalidades sin fin antes de que llegue el momento de nuestro encuentro. Adelante, enemigo. Monstruo encarnecedor, juro vengarme implacablemente. Te prometo, miserable enemigo, que te torturaré hasta la muerte, que jamás dejaré la lucha en que me he empeñado, a no ser que perezca. En tal caso, podré reunirme por fin con Elizabeth y con los míos, que ya están preparando la recompensa de mi agotadora tarea, de mi largo y funesto peregrinaje. A medida que avanzaba hacia el norte, las nieves aumentaban, el espesor y el frío era tan penetrante que se me hacía insoportable. Las gentes del país se ocultaban en sus cabañas y solo los más atrevidos salían en busca de animales que habían abandonado sus escondrijos por el hambre. Los ríos se habían helado y era imposible encontrar en ellos ningún pez que me sirviera de sustento. Las dificultades con que tropezaba disminuían mi avance y con ello aumentaba el triunfo de mi enemigo. Otra de las inscripciones que me dejó rezaba así: prepárate, tus padecimientos acaban de empezar. Cúbrete con pieles y provéete de alimentos, porque vamos a entrar a una región donde sufrirás tanto que por fin mi odio será satisfecho. Aquellas palabras, en vez de desanimarme, me sirvieron de acicate, y me sentí mejor dispuesto que nunca a no ceder en mi propósito. Reclamando la ayuda de los cielos, continué mi camino, atravesando los desiertos helados hasta que llegué al océano Ártico. Qué diferencia de las azules aguas de los mares del sur, cubierto de hielo en casi su totalidad. Este océano no podía distinguirse de la tierra más que por su extensión sin límite y por su crudeza. Según cuentan, los griegos lloraron de contento al ver el Mediterráneo desde los montes asiáticos y celebraron con alegría el fin de sus vicisitudes. Yo no lloré, pero caí de rodillas y agradecí con toda mi alma el espíritu que me había guiado a donde me esperaba mi enemigo, el haber llegado hasta ahí sano y salvo. Muy pocas semanas antes había comprado un trineo y un tiro de perros que me permitieran correr por los cielos a una mayor velocidad que si hubiera ido andando. No sabía si el monstruo se habría hecho con uno de aquellos vehículos, pero pude observar que, en lugar de perder terreno como me ocurría al principio, yo lo iba ganando. Cuando vi por fin el océano, únicamente llevaba un día de ventaja. Así pues, concebí la esperanza de cruzar
en su camino antes de que alcanzara la costa, y esta idea me dio ánimos suficientes para llegar a mi miserable cabaña construida al borde mismo de la playa. Pedí a sus habitantes noticias de mi enemigo y me informaron con gran exactitud. Dijeron que la noche anterior se había presentado un ser gigantesco, armado de un rifle y de varias pistolas, que los había hecho huir aterrorizados. Tras apoderarse de la reserva de alimentos que tenían para todo el crudo invierno y de colocarlas en un trineo, se había adueñado también de un tiro de perros, y frente a los atemorizados lugareños emprendió rápidamente su viaje. Había tomado la dirección que no conducía a ningún lugar, por lo que suponían que los hielos lo destruirían al romperse o que moriría por causa de las bajas temperaturas. Esta noticia me sumió en la desesperación. Se me había escapado de nuevo, y yo me vería obligado a emprender un peligrosísimo viaje por los hielos del océano, soportando temperaturas que ni siquiera los habitantes del lugar podían resistir por mucho tiempo. Por lo tanto, era muy posible que yo, una persona acostumbrada a climas más templados, no lograra sobrevivir. No obstante, la idea de que el monstruo resistiera y yo muriera me hacía temblar de rabia, y el deseo de venganza me volvió a animar. Descansé un poco en aquella cabaña, y en mi reposo volvieron a visitarme los espíritus de mis seres queridos para incitarme a continuar la persecución. Al despertar, dispuse lo necesario para emprender tan difícil viaje. Cambié mi trineo por otro que me permitiera correr por los desiguales hielos del helado océano y compré cantidad de alimento suficiente para varias semanas. Una vez hecho esto, inicié la nueva etapa de mi peregrinar. No sé exactamente cuántos días han transcurrido desde entonces, pero sí que he soportado los padecimientos sin fin que me han costado, animado tan solo por el cumplimiento de mi venganza. A veces, escaparadas e inmensas montañas me cerraban el paso, y a menudo podía oír el estruendo del mar bajo la capa de hielo que amenazaba con destruirme. No obstante, siempre volvía a helar, con lo cual los caminos que debía recorrer se endurecían hasta ofrecerme seguridad. Ignoro cuántos días han transcurrido desde que me lancé al mar, pero a juzgar por la cantidad de alimentos que he consumido, puedo decir que he permanecido en el océano durante unas 3 semanas. El largo retraso en la realización de mis planes me hacía derramar abundantes lágrimas, y un poco faltó para que la desesperación lograra aniquilarme. Un día en que mis pobres animales habían conseguido coronar con gran esfuerzo la cumbre de una montaña de hielo, sin que uno de ellos muriera de agotamiento, me encontré contemplando la enorme extensión de hielos cuando a lo lejos divisé una manchita apenas perceptible en medio de una neblina que lo desdibujaba todo. Intenté distinguir con más exactitud de qué se trataba, y no pude impedir que un grito de alegría se escapara de mis labios. Mis ojos estaban viendo un trineo conducido por la enorme y monstruosa figura de mi enemigo. El corazón se me inundó de esperanza una vez más, e incluso comencé a derramar lágrimas, que me apresuré a secar con el objeto de no perder ni por un instante la visión del maldito demonio. No era momento para dilaciones, por lo que distribuí a los perros comida y bebida abundantes. Luego emprendí de nuevo la marcha. El trineo del monstruo era cada vez más visible, y lo siguió siendo, excepto en los breves intervalos en los que me quedaba oculto por algún promontorio de hielo. Me di cuenta de que la iba ganando terreno hasta el punto de que después de 2 días de perseguirlo me encontraba poco más o menos a una milla de distancia de él. Mi corazón parecía que iba a estallar dentro de mí. Sin embargo, cuando ya me parecía haberle dado el alcance, perdí su rastro por completo. El hielo se partió alrededor, y las aguas comenzaron a agitarse con mayor fuerza, haciéndose cada vez más peligrosas. Por si esto fuera poco, también se levantó un furioso viento que hizo aparecer el mar por todas partes, encrespando y produciendo estallidos. Me apresuré, pero en vano. El hielo se había rajado, y al cabo de breves instantes me vi separado de mi
enemigo por unas aguas agitadas. Navegaba por la deriva sobre un témpano cuyo tamaño se iba reduciendo a cada choque contra el agua, lo cual me amenazaba con la muerte. Así transcurrieron varias horas que pasé mordido por la ansiedad. Uno tras otro mis perros fueron muriendo y hasta yo mismo estaba en punto de sucumbir agotado por el cansancio y el frío cuando divisé tu barco inmovilizado por el ancla que me ofrecía la única esperanza de seguridad. Rápidamente rompí el trineo y construí unos remos que me permitieron llevar mi balsa de hielo a tu embarcación. En ningún momento pensé darme por vencido, y si tu barco hubiese ido rumbo al sur, yo habría permanecido en aquel mar de hielo antes que abandonar la búsqueda de mi enemigo. Pero iban como yo, hacia el norte, y además me subiste a bordo totalmente agotado y a punto de extinguir mi vida. Cosa que me hace estremecer porque no he dado justo cumplimiento a mis deseos. ¿Cuándo permitirán mis espíritus que llegue hasta el monstruoso para después poder alcanzar el eterno descanso que tanto deseo? ¿Será que debo morir mientras él continúa viendo? Si esto ocurre, Walton, júrame que no dejarás que él saque provecho de mi muerte. Júrame que lo buscarás y me vengarás con su muerte. Pero no puedo. ¿Exigirte que continúes mis padecimientos? No quiero ser tan egoísta. Solo si la suerte lo cruza en tu camino cuando yo no pertenezca a este mundo de los vivos. Júrame que no vas a permitir que él siga viviendo. Júrame que no se lo permitirás, evitando de este modo que vaya acumulando víctima sobre víctima. Que triunfe así sobre mí. Recuerda que es elocuente y persuasivo y que hubo un momento en que sus palabras llegaron a influirme, pero no confíes nunca en él. Su figura es un pálido reflejo de su alma, está lleno de diabólica malicia. No lo escuches. Llama a los espíritus de William, Clerval, Elizabeth y mi padre, haz que ellos te sostengan. Invoca al mío propio para que venga con tu ayuda, y húndele tu espalda en la mitad del corazón. Yo mismo estaré cerca de ti entonces para impedir que tu acero falle. Continuación del diario de Robert Walton, 26 de agosto de 17. Margaret, ahora que has leído esta horrible y terrorífica historia, aún debes tener la sangre congelándose en tus venas como yo he tenido la mía. A veces Frankenstein, sobrecogido por alguna desconocida desazón, se veía incapacitado para proseguir su relato. En otras ocasiones, por el contrario, con la voz quebraba por la emoción, pronunciaba con dificultad frases llenas de angustia, mientras sus magníficos ojos azules brillaban de indagación o de angustia y dolor. A veces conseguía dominarse y ser comedido en sus ademanes, relatando entonces los incidentes más espeluznantes con voz clara y tranquila, pero súbitamente la violencia volvía a apoderarse de él, descomponiendo sus facciones y haciendo que gritara terribles juramentos contra su enemigo. En apariencia, su relato era tan sencillo que en él se podía apreciar toda la veracidad, no obstante, de no ser por las cartas de Félix y Safi, que llegó a mostrarme, y porque desde mi barco yo había podido ver al mismo monstruo que jamás le hubiese creído. ¿Podía ser verdad que existiera semejante ser? Todavía hoy me encuentro sumido en la promesa y la admiración, pero ahora ya no puedo dudar de ello. Intenté que Frankenstein me diera algunos detalles más específicos sobre la constitución de aquella asombrosa creación suya, pero jamás lo conseguí. ¿Acaso te has vuelto loco, mi querido amigo?, me dijo. ¿A dónde quieres ir a parar con tu insaciable curiosidad? ¿Es que quieres hacerte con un enemigo tan terrible? Por favor, aprende de mis experiencias y no atraigas sobre ti tan cruel desgracia. Al darse cuenta de que había ido tomando notas de todo lo que me había relatado, mostró interés por verlas y corregirlas para darles mayor veracidad y reproducir con más detalle el verdadero espíritu de las personas que sostuvo con su implacable enemigo.
Puesto que has tomado estas notas, no me gustaría que pasen a la posteridad llenas de errores que las falseen. Así he pasado toda una semana, escuchando el relato más fascinante y extraordinario que jamás haya inventado en una mente humana. Todos mis pensamientos y cada uno de los sentimientos de mi alma han quedado trastornados ante el interés tanto de mí como de mi huésped y su narración, y también ante las elevadas y dulces maneras de que hace gala. Quisiera tranquilizarlo, pero ¿cómo es posible despertar en un ser tan desgraciado el deseo de vivir? Solo en la muerte hallará la paz que tanto desea, aunque hay todavía algo capaz de proporcionarle un pequeño placer, y es la soledad de sus sueños. Cuando sueña, cree que está hablando en verdad con sus amigos, lo cual lo consuela en parte de sus desgracias y de sus afanes de venganza. Para él, estos seres no son producto de una fantasía, sino realidades, alguien que lo visita desde un mundo remoto. Este convencimiento presta tanta convicción y tanta majestuosidad a sus delirios que yo mismo he llegado a creer que se trata de algo verdadero. Nuestras charlas no se limitan a hablar de sus infortunios. En cualquier aspecto, por ejemplo en la literatura, demuestra poseer unos conocimientos ilimitados y es capaz de una rápida comprensión de cualquier tema. Es tan elocuente que a veces cuando cuenta algún incidente patético o intenta hacer resurgir sentimientos de amor, ha llegado a derramar lágrimas. Qué espléndida criatura debió ser en sus días de felicidad. Hasta él parece darse perfecta cuenta de la grandeza de su triunfo y del esplendor de su caída. Cuando era más joven, me dijo una vez, me creía destinado a alguna gran empresa. Mis sentimientos no eran superficiales y poseía una capacidad de juicio que me hacía apto para emprender cualquier cosa que me propusiera. La conciencia que tenía de mi valiosa naturaleza me empujaba en los momentos en cualquier otro ser hubiera sucumbido. Estaba convencido de que desperdiciar en lamentaciones la capacidad de esfuerzo que pudiera resultar útil para la humanidad era un crimen. Cuando medité sobre lo que acababa de conseguir, es decir, la creación de un ser capaz de sentir y razonar por sí mismo, ya no me era posible alinearme en las filas de los demás investigadores. Precisamente esta idea me animó en los conocimientos de mi trabajo. Ahora solo me sirve para hundirme más y más en el fango. Todas mis especulaciones han sido reducidas a la nada, y como el ángel que aspiró intensamente a la omnipotencia, he sido arrojado al infierno. Tenía una imaginación muy viva y considerable espíritu analítico, lo cual, unido a mi intensa aplicación, me hizo concebir la idea de crear un hombre y me permitió también llevarlo a cabo. Aún hoy, en estos momentos tan amargos, no puedo por menos de recordar con entusiasmo el periodo que pasé enfrascado en mis trabajos. Una vez me estremecía ante la adquisición del poder, otras mis estremecimientos eran de incertidumbre ante el probable resultado de ese poder. Desde la más tierna infancia que me había dejado dominar por los pensamientos fatuos y ambiciones altísimas, llevado por mi desbordante imaginación hasta las cumbres de lo inaccesible, y ahora tengo que verme hundido. Oh, mi buen amigo, si me hubieras conocido en aquellos tiempos no te habría sido posible identificarme en actuales condiciones. Antes mi corazón rara vez era presa del desaliento, porque un gran destino me arrastraba vertiginosamente, pero caí para no levantarme más. Mi querida hermana, ¿crees que puedo abandonar a este admirable ser? ¿Sabes cuánto he echado de menos a un amigo y cómo he ido a encontrarlo en estas aguas desiertas, pero tan solo para conocer su talento y perderlo inmediatamente? Mi mayor deseo sería reconciliarlo con la vida, pero esta idea le repugna. En otra ocasión me dijo, Walton, te agradezco infinito tus buenas intenciones con un ser tan desgraciado como yo, pero cuando te oigo hablar de nuestros lazos de afecto, ¿crees posible que encuentre el modo de sustituir lo que he perdido? ¿Cómo puedo encontrar a alguien que sea para mí lo que fue Clerval o una mujer como lo fue Miss Elizabeth? Sé que el amor no solo se basa en la excelencia de las cualidades, pero los amigos de la infancia poseen siempre sobre nuestra imaginación un poder que no puede adquirir ninguna amistad posterior. Ellos conocen nuestras más
entes inclinaciones infantiles, que por muchos cambios que la vida experimente, nunca nos son arrebatadas del todo. Ellos saben comprender nuestros actos con mayor precisión. Una hermana o un hermano nunca sospecharán del otro que sea capaz de un fraude, a menos que esto sea muy evidente, y aun cuando un amigo sea cual sea su grado de amistad, hagan alusión a ello. Pero sucede algo más, y es que yo no quería a mis amigos tan solo por esos lazos, sino porque sus méritos eran precisos. Así, donde quiera que haya la tranquilizadora voz de Elizabeth y la brillante conversación de Clerval resonarán siempre en mis oídos. Pero ellos murieron, y solo existe un pensamiento que me hace conservar la vida. Si ahora me viera empujando hacia algún trabajo útil para mis semejantes, haría todo cuanto estuviera en mi poder para vivir hasta completarlo, pero únicamente deseo destruir al ser que creé con mis propias manos. Entonces, y solo entonces, habré cumplido mi misión y podré descansar eternamente. 2 de septiembre de 17. Mi muy querida hermana, te escribo rodeado de peligros, sin saber si volveré a contemplar a mi querida Inglaterra y a ver a los amigos que ahí tengo. Estoy rodeado por grandes bloques de hielo que son una amenaza para nuestro barco. Toda mi tripulación espera de mí una ayuda que me es imposible darles, y a pesar de que las esperanzas no me han abandonado, todavía soy consciente de que en nuestra situación hay algo que me deja anonadado. Me pesa el saber que la vida de todos estos valientes está en peligro por mi causa. Si llegamos a perdernos, solo la insensatez de mis planes puede ser la causa de tan grande catástrofe. ¿Cuál será, Margaret, tu estado de ánimo? Si sucede lo peor, nunca sabrás si he muerto y seguirás esperando mi regreso con ansia. Pasarán largos años de sufrimiento y desaliento y acabará dominándote la desesperación sin que otra tortura de la esperanza desaparezca. Querida hermana, cuando pienso en los sufrimientos de tu corazón por mi ausencia, mi propia muerte deja de tener importancia. No obstante, me consuelo pensando que tienes marido e hijos y que puedes ser feliz. Que el cielo derrame sobre ti toda la clase de bendiciones y de felicidad. Mi desgraciado huésped me mira con compasión y se esfuerza por devolverme la esperanza, llegando incluso a hablar de la vida como de algo de lo que él mismo gozara. Me recuerda que estos mismos acontecimientos han sido vividos por muchos otros navegantes sin que se produjera el fatal desenlace cuando intentaron cruzar estos mares. Cuando todo y estar lleno de pesimismo consigue devolverme la esperanza, los mismos marineros se ven influidos por su elocuencia y cuando les habla olvidan su miedo. Renuevan sus energías y creen que estos gigantescos montes de hielo se derretirán con el ardor de su empeño. Pero este sentir es transitorio y cada día que pasa aumentan sus temores, viéndome yo amenazada por un motín cuya causa sería exclusivamente la desesperación. 5 de septiembre de 17. Acaba de suceder algo poco común y que aun cuando más probable es que estos papeles no lleguen nunca a tus manos, no quiero dejar de transcribirlo. Estamos rodeados todavía por las montañas de hielo y continúa el peligro de que nos veamos aplastados por ellas. El frío es glacial y algunos de mis compañeros de infortunio han encontrado ya la muerte en este lugar desolador. La salud de Frankenstein es cada día más precaria. La fiebre hace brillar sus ojos. Está agotado y cuando intenta hacer el menor esfuerzo, acuciado por la agitación, vuelve a caer en un sopor que se parece en mucho al de la muerte. En mi carta anterior te hablé ya del temor que sentía ante un posible levantamiento de la tripulación. Pues bien, esta mañana, mientras estaba observando el pálido rostro de mi amigo, que tenía los ojos entreabiertos y cuyas extremidades yacían a ambos lados del cuerpo en la más completa inmovilidad, media docena de marineros pidieron permiso para entrar en mi camarote. Una vez concedido, penetraron en la estancia y en el que parecía ser su jefe se dirigió a mí. Me dijo que venían en representación de sus compañeros para hacerme una petición, que en justicia no les podía negar.
Siguió diciendo que estábamos en una situación desesperada, aprisionados por los hielos y que probablemente no saldríamos de ella jamás. Ellos temían que si los hielos cedían, dejando un paso libre, yo sería tan temerario de lanzarme a proseguir una aventura tan descabellada, llevándolos a peligros tan graves o mayores de los que hasta el momento habíamos afrontado. Después de haber tenido la intensa fortuna de poder escapar del que nos encontrábamos, querían que les prometiera formalmente que si el barco llegaba a quedar libre, emprenderíamos el regreso. Sus palabras me indignaron. Yo no había perdido las esperanzas y la idea de regresar no había cruzado ni siquiera mi pensamiento. De todos modos, ¿podía en justicia rechazar aquella petición? Durante unos momentos dudé que contestar, pero cuando iba a hacerlo, Frankenstein salió de su letargo, se incorporó con los ojos brillantes y mejillas ardiendo con una fuerza momentánea y dijo a los hombres lo siguiente: ¿qué significan sus palabras? ¿Qué intentan exigir a su capitán? ¿Es que han aprendido del ánimo y piensan ahora abandonar este sueño con tanta facilidad? ¿Acaso no dijeron que esta era una expedición gloriosa? ¿Por qué razón es, pues, gloriosa? Desde luego, no porque el camino sea fácil como el del mar del sur, sino porque está lleno de dificultades, porque a cada paso que ustedes han dado se ha puesto a prueba su fortaleza y su valor, porque el peligro y la muerte los han acechado en los sitios en donde han estado y porque existe una multitud de obstáculos que vencer. Esto es lo que convierte a una empresa en un sueño glorioso, y por esto el que se empeña en ello adquiere el honor. Si logran su propósito, se les avalará como bienhechores de la humanidad. Su nombre será reverenciado por todo el mundo como el de unos seres de valor inigualado, que aún han encontrado la muerte buscando el progreso de sus semejantes. Pero ahora, delante de las primeras dificultades serias, frente a la simple idea del peligro, o si lo prefieren, ante un obstáculo que los impone verdaderamente a prueba, a ustedes y a su valor retroceden, e intentan ser enjuiciados como hombres incapaces de soportar el frío y los peligros, como chiquillos que desean volver tiritando de frío a sus calientes y cómodos hogares. Permítanme que les diga que para esto no es necesario ningún preparativo, y mucho menos el haber llegado hasta aquí. Si querían llenar de vergüenza el alma de su capitán, la derrota y demostrar que en realidad son los cobardes, no era preciso llegar tan lejos. Sean hombres, o, si es preciso, más que hombres. Permanezcan constantes en sus propósitos y sean tan firmes como rocas granáticas. Este hielo que tanto los aterroriza no está hecho de lo mismo que sus almas. Por el contrario, es mutable, y si su empuje es el debido, no soportará sus embates. No deben volver a sus casas con la marca de la derrota en el rostro. Regresen como unos héroes que salieron a vencer y que ignoraron lo que es dar la espalda al enemigo. Mientras decía esto, su voz iba expresando los sentimientos que manifestaban sus palabras. Sus ojos reflejaban sus enaltecidos propósitos y un heroísmo sin igual, por lo que no es de extrañar que aquellos duros hombres de mar se conmovieran. Se miraron unos a otros incapaces de pronunciar una sílaba, y al final yo les dije que se retiraran y que pensaran en lo que se les había dicho. Si no querían, yo no los llevaría al norte, pero esperaba que recobraran su valor para reflexionar sobre estas maravillosas palabras. Salieron y yo me volví hacia mi amigo, pero éste había vuelto para desfallecer en su lecho. Una pregunta aparece como constante en mis pensamientos. ¿Cómo acabará todo esto? No obstante, prefiero a la muerte, a regresar, lleno de humillación y vergüenza, por no haber logrado mi objetivo. Temo que mi suerte sea esta, ya que estos hombres carecen del valor necesario que solo la gloria puede dar, y no están dispuestos a soportar únicamente por buena voluntad un presente tan cruel. 7 de septiembre de 17. La suerte está echada. He dado mi consentimiento para volver si los hielos que nos rodean
no nos destruyen antes. Mis esperanzas se han desvanecido por la cobardía, indecisión y falta de valor de los otros. Voy a volver ignorante y decepcionado. Sería necesario una buena dosis de filosofía que yo no poseo para soportar esta injusticia con paciencia. 12 de septiembre de 17. 3 puntos. Todo ha pasado ya. Hemos iniciado nuestra vuelta a Inglaterra y mis sueños de ser útil a humanidad y alcanzar la gloria se han difuminado por completo. Y lo que todavía es peor, he perdido a mi amigo. Voy a intentar detallarle las terribles circunstancias de su muerte y cómo sea que vuelvo a ti, mi querida hermana. No me puedo permitir que la desesperación me domine. El día 9 de este mes, el hielo comenzó a ceder, dejando oír unos impresionantes crujidos que parecían truenos más que otra cosa, producto de los choques de las islas flotantes y de los cortes que se iban produciendo en toda la masa helada. Aquel fue un produciendo en toda la masa helada, aquel que no estaba en nuestra mano hacer nada. Me ocupé de mi huésped. Su estado era tan grave que ni tan siquiera podía moverse en la cama. El hielo se fue rompiendo y finalmente, ayudados por un suerte de viento del este, el día 11, pudimos ver libre el camino hacia el sur. Cuando los tripulantes del barco advirtieron este cambio, vieron con claridad que el regreso de su casa estaba muy próximo, con ruidosas muestras de alegría. Frankenstein, que dormitaba, despertó con los gritos y se preguntó por la causa del tanto tumulto. Gritan, le expliqué. ¿Por qué pronto regresarían a Inglaterra? Entonces, regresas por fin. Por desgracia sí. No puedo negarme a su petición. Sin su consentimiento me es imposible conducirlos hasta el peligro. Por eso regreso. Por eso regreso. Si esta es tu intención, pero yo no retrocederé. Eres muy libre de abandonar tu propósito. Pero el mío está planeado y guiado por el cielo y no puedo desobedecer. Estoy muy débil, ya lo sé, pero los espíritus me han protegido hasta ahora y no me dejarán y me darán la fuerza que necesito. Mientras hablaba, intentó levantarse, pero no pudo soportar el esfuerzo y cayó otra vez desvanecido sobre los almohadones. Pasó mucho tiempo antes de que recobrara el sentido. Pensé que había muerto, pero al fin abrió. Los ojos y respirando con dificultad. Trató de hablar, no pudo articular ni una sola palabra. El médico le dio una pócima y nos ordenó que permaneciera en el más completo descanso. Al tiempo que me comunicaba que mi amigo no iba a durar muchas horas más, su sentencia estaba dictada. Por lo que tuve que reunir valor para reasignarme a esta nueva desgracia. Me senté junto a su cama para observarlo y creí que dormía, pero al poco rato me llamó con una voz que apenas era un gemido y me dijo: «Ay, las fuerzas en que confiaba me han abandonado y siento que se aproxima el fin, mientras mi enemigo está todavía lleno de vida. Querido Watson, no creas que me mueve ya el deseo de venganza, que en otro tiempo me invadió, pero creo que mis esperanzas de ver muerto al monstruo son bien fundadas y no merecen reproche alguno. Durante estos últimos días me he dedicado a examinar mi conducta en el pasado. En un arrebato de locura,
Creé a un ser racional. Me sentí unido, te lo juro, pero deseaba hacerle feliz. Esa era mi única obligación como creador. Aunque ya tenía otros deberes y más importantes para con mis semejantes, cuyo cumplimiento movido en mayor proporción felicidad o miseria. Movido por este deber, me negué a una compañera para esa primera criatura mía. Y así fue como llegó a demostrar una maldad y un egoísmo sin parangón. En el mundo destruyó a mis amigos, con ellos desaparecieron. Unos seres bondadosos y sabios. No sé todavía a dónde quiere ir parar con su sed de venganza, pero sí que debe morir para evitar que cometa nuevos crímenes. Yo me había impuesto el deber de hacerlo desaparecer, pero no lo he podido cumplir. He fracasado. Una vez más, dominado por mi egoísmo, te pedí a ti que continuaras mi tarea. Pero ahora, después de razonarlo con calma, vuelvo a hacerte la misma petición. Sé que no puedo tener la osadía de solicitarte que renuncies tu patria. A tu patria, a tus amigos, a todo lo que te es querido para dedicarte a tan solo esta tarea. Sé que te he puesto que vuelvas a Inglaterra, las oportunidades que tendrás de dar con él son escasas. Lo que creas conveniente hacer, mis juicios y pensamientos empiezan a nublarse por el velo de la muerte. Por otra parte, no voy a pedirte que hagas lo que yo creo acertado por temor a equivocarme. La idea de que el monstruo pueda seguir viviendo y se dedique a saciar su sed de crímenes me inquieta de sobremanera. No obstante, en este momento en que tan cerca estoy de verme liberado de todo lo que ello, me siento lleno de esa dicha que no he podido disfrutar desde hace muchísimos años. A mi alrededor están las sombras de mis seres amados, con quienes voy a reunirme. Adiós, Walton. Busca tranquilamente la felicidad, evita la ambición, aunque ésta sea, en apariencia, tan inofensiva como la que persigue el camino de la ciencia. Pero no sé por qué te digo todo esto. Es posible que otro pueda triunfar donde yo he fracasado, pero su voz se convirtió en un susurro y poco a poco se hizo el silencio. Finalmente, una media hora después realizó el último esfuerzo para volver a hablar, no lo consiguió. Apretó suavemente mi mano y sus ojos se cerraron, mientras en sus labios aparecía una débil sonrisa. ¿Qué puedo decir para hacerte comprender lo profundo de mi pena? Cualquier expresión sería inadecuada y vana. Mientras te escribo, estas líneas se me llenan los ojos de lágrimas y siento una enorme decepción. Pero vuelvo a mi querida Inglaterra, donde espero hallar un consuelo que no me es posible conseguir ahora. Me interrumpen. ¿Qué ruido es ese? Son las 12 de la noche y la brisa sopla suave y delicadamente. No puedo percibir desde ahí al vigía que permanece inmóvil en su puesto. Vuelvo a oír ese ruido y es como una voz humana, pero parece más tosca. Viene el camarote, donde descansan los restos de mi buen amigo. Voy a ver de qué se trata. Buenas noches, mi querida hermana. Dios de dioses, Dios de dioses, ¿qué escena acabo de ver con mis propios ojos? Estoy desconcentrado y no sé si tendré la fuerza suficiente para contarle con detalle lo sucedido. Voy a tratar de hacerlo, porque de lo contrario, ¿cuánto te he dicho que perdería la parte de su sentido? Entré al camarote de Frankenstein y pude ver una figura gigantesca, inclinada sobre su cadáver. No sé cómo describirla, pero era un ser desproporcionado al que no podía verle la cara. Le caían colgando unos mechones de pelo lacio y espeso. La mano le tendía hacia su cuerpo inerte y era enorme. Parecía por su color y su aspecto la de una momia. Pero me acerqué y al darse cuenta de mi presencia, ese horrible ser dejó de lamentarse para intentar huir por la ventana del camarote.
En ese mismo instante cerré los ojos instintivamente e hice un esfuerzo por recordar mi deber para con el enemigo. De mi buen Frankenstein. Entonces, le ordené que se detuviera, cosa que hizo no sin mirarme con aire sorprendido y volviendo enseguida a su horrible faz, hacia el inanimado cuerpo de su creador. «He aquí una de mis víctimas», exclamó. «En su muerte consumía mi ansia de venganza. Y se cierra el ciclo de mi mísera existencia. Frankenstein, generoso y devoto espíritu. ¿Acaso me servirá de algo pedirte perdón? Yo que sin consideración a nada ni a nadie destruía tus seres queridos, pero ya está frío y no puedes responderme». Su voz dominada por el dolor y mi primer impulso fue cumplir la voluntad de mi amigo y destruir al monstruo. Pero no lo hice porque me lo impidió un sentimiento de compasión mezclado con curiosidad. Aun cuando me acerqué a él, levanté los ojos hacia su cara ultraterrena, capaz de atormentar al más tranquilo y sereno de los mortales. Intenté hablarle, pero las palabras helaron en mis labios, mientras aquel ser continuaba lamentándose, finalmente aprovechando un silencio en su letanía de los lamentos, y tras muchos esfuerzos le dije: «Tu arrepentimiento ya no es necesario. Si hubieras escuchado la voz de la conciencia y atentado los aguijonazos del remordimiento antes de llevar a cabo tu demoníaca venganza, Frankenstein estaría aún vivo. ¿Acaso crees que me interrumpió que nunca he sentido desagrado por el remordimiento?», añadió, señalando el cadáver. «No tuvo que sufrir mientras realizaba su tarea. Él no existe. Él no experimentó ni una pequeñísima parte de la angustia que yo he sufrido cuando llevaba a cabo mis atroces asesinatos. Un egoísmo ciego me empujaba a cometerlos, al tiempo que mi corazón se arrepentía. ¿Acaso eres que los estertores del Clerval fueron para mí una música celestial? Yo buscaba el amor y la simpatía, y cuando me vi obligado al odio y al vicio por causa de la desgracia, tuve que soportar torturas inigualadas por nadie, y que ustedes no son capaces siquiera de imaginar. Así que después del asesinato de Clerval, volví a Suiza con el corazón destrozado, y tuve tanta compasión de Frankenstein que hasta yo me sentía aterrorizado. Pero cuando supe que el autor de mis días y de mis innumerables tormentos osaba de ser feliz, mientras innumerables tormentos decidí cumplirlas. Sabía que de antemano me conducirían a una nueva mortal tortura, pero yo me sentía un esclavo y no el dueño de un apasionamiento que no podía abandonar. Aun cuando me resultara aborrecible, y cuando ella murió. No, aquella vez que me sentí miserable, cometí aquel crimen renegando toda la clase de sentimientos y movido por el afán de la venganza. A partir de ese momento, el mal se convirtió para mí en bien, y llegado a ese extremo era obvio que no tenía elección, por tanto fue necesario adaptar mi naturaleza a algo que yo mismo había elegido voluntariamente. Y desde ese entonces, el cumplimiento de mis diabólicos proyectos no ha sido más que una pasión insaciable. Ahora, por fin, he rematado mi obra. Esa ha sido mi última víctima. Estas manifestaciones comenzaron por conmoverme, pero al recordar en lo que me había convertido, en lo que me había dicho Frankenstein,
respecto a de su elocuencia y capacidad de convicción. Viendo el cuerpo de mi amigo exánime, sentí como la indignación se apoderó nuevamente de mí. Monstruo, 1000 veces maldito, le dije, ¿por qué vienes a llorar la muerte de tu última víctima? Maldito hipócrita, si aquel a quien amas volviera a la vida, se convertirá de nuevo en blanco de tu venganza. No es piedad lo que sientes, no, tus lamentos se deben a la desesperación de verlo fuera de tu poder. Oh no, esto no es de verdad, me interrumpió. No busco simpatía alguna en mi dolor, porque sé perfectamente que jamás lo encontraría. La primera vez que la busqué fue en el amor y la virtud. Quise participar de las sensaciones, de la felicidad y el afecto, pero ahora la virtud es para mí un espejismo a la felicidad. Se ha convertido en odio. ¿Dónde crees que puedo encontrar simpatía? Me basta con sufrir en solitario, mientras duren mis padecimientos, pues sé que cuando muera los únicos recuerdos que acompañarán mi memoria estarán teñidos de vergüenza y horror. Hubo un tiempo en que mi imaginación se alimentaba con sueños de virtud, fama y felicidad, en que esperaba con candorosa ilusión encontrar en mi vida seres capaces de olvidar mi malformación y de amarme por las excelencias de mi alma. Pero el crimen me ha reducido a un nivel peor que el de las alimañas. No hay en el mundo maldad, ni desgracia, ni miseria, que sean comparables a la mía. A veces examino la senda de mis horribles crímenes y no puedo creer que lo haya cometido la misma criatura que en otro tiempo tuvo sublimes y trascendentes visiones de la belleza y la majestad que caracterizan a la virtud. Estaba escrito, el ángel caído se convierte en el espíritu del mal, pero él, enemigo de Dios y de los hombres como fue, tiene amigos que le consuelan en su desolación, mientras yo estoy completamente solo. Tú te decides amigo de Frankenstein, y pareces conocer mis crímenes y mis penas, pero por muchos detalles que él haya podido dar, nunca serán sino el resumen de horas, de meses, en los que se han acumulado las miserias y desperdiciado mis energías en inútiles arrebatos. Porque mientras iba consumando la venganza, yo no lograba calmar mis vehementes deseos. Me afanaba en encontrar amor y afecto, y lo único que hallaba era el desprecio y el horror. ¿Acaso no es esto una cruel injusticia? Porque solamente yo tenía que ser tachado de criminal cuando toda la humanidad pecaba contra mí. ¿Por qué no odias a Félix? ¿Por qué tan violentamente me expulsó de su lado? ¿Por qué aquel gañán intentó matar al salvador de su hija? ¡Ay! Aquellos eran unos seres inmaculados, y solo soy yo el miserable, el proscrito, un monstruo que merece ser pisoteado. Ahora cuando recuerdo esto y me arrepiento de mis acciones, no puedo evitar que la sangre bulla en mis venas. Es cierto, soy un miserable. He asesinado a criaturas indefensas, he estrangulado al inocente mientras reposaba, he arrancado la vida de quienes no me habían ofendido jamás. He logrado que mi creador se convierta en un alma en pena después de haber sido magnífico ejemplo de admiración y amor. Lo he perseguido hasta acosarlo, y ahora ya es aquí, sin vida. Tú podrás odiarme, pero nunca llegará tu odio al que yo siento por mí mismo. Miro estas manos asesinas, escucho el corazón que concibió tales planes, y espero ansiosamente el momento en el que mis ojos ni mis oídos serán capaces de ver u oír. No debes temer que sea todavía instrumento de desgracias ajenas. He terminado casi todo mi trabajo. No hace falta ni tu vida ni la de ningún hombre para completar lo que se es necesario completar. La única vida que aprecio es la mía, y no tardaré mucho en obtenerla. Voy a abandonar tu barco en el mismo témpano que me trajo a él, y me dirigiré al extremo más alejado del hemisferio. Ahí reuniré el material que adornará mi pira funeraria, y en ella me convertiré este cuerpo deforme y horrendo en cenizas, para que no sirva de curiosidad a ningún buscador de gloria que desee crear otro ser tan desgraciado como he sido yo. Moriré, y muriendo no sentiré ningún dolor ni experimentaré insatisfacción alguna. Quien me dio la vida ha muerto, así pues cuando yo haya desaparecido, el recuerdo de ambos desaparecerá también. El sol no volverá a calentarme, la brisa no acariciará ya nunca más mis mejillas, y las estrellas no me servirán de guía. La luz, el sentimiento y los sentidos formarán parte del pasado, y solo cuando esto suceda podré encontrar mi auténtica felicidad. Hace algunos años, cuando pude apreciar por primera vez la cálida alegría de la primavera y escuchar el murmullo de las hojas y el piar de los pájaros, cuando creí que todo aquello también había sido creado para que yo lo disfrutara, podía haber muerto de felicidad. Pero ahora estoy destrozado. ¿Cómo estoy por mis crímenes? ¿Dónde podré encontrar el reposo que necesito, si no es en la muerte? Adiós, te dejo. Por última vez dirijo mis ojos hacia el ser humano. Adiós, Frankenstein.
Si te fuera posible volver a la vida, si todavía quedara en tu alma un rescoldo que alimentase sentimientos de venganza hacia mí, te juro que quedarías más satisfecho con mi triste vida que con mi muerte. Pero las cosas no serán así, porque tú has buscado mi destrucción para poner fin a nuevas y mayores desgracias, y aun suponiendo que no hayas dejado de sentir, donde quiera que estés no querrás imponerme un castigo mayor que el que padece mi existencia. Tu vida fue desgraciada y miserable, pero peor fue la mía, porque el dolor del remordimiento me seguirá clavando sus puñales hasta que la muerte cierre para siempre las heridas de mi alma. Pronto, muy pronto, exclamó con solemne entusiasmo, moriré y dejaré de experimentar lo que ahora siento. Pronto acabaré con estos pensamientos. Ascenderé gozoso a mi pira funeraria y gozaré del dolor que me produzcan las llamas, el fulgor de esta conflagración. Se apagará lentamente el viento, recogerá mis cenizas para llevarlas hasta el mar, y mi espíritu encontrará el fin a la paz. Aunque sea posible pensar, estoy seguro de que ya no será lo mismo, de que todo será distinto de como es ahora. Adiós. Y al terminar de pronunciar esas palabras, saltó por la ventana del camarote, cayendo sobre el témpano de hielo que flotaba a unos costados del buque. Las olas arrastraron una especie de torbellino y se perdió en la oscuridad a la distancia.